La segunda parte vamos a hablar de la estadía del hombre Dios en la tierra y entonces vamos a hacer una quinta visita, hágase el Mesías y cómo fueron esos actos de iniciación mesiánica. En la sexta vamos a concentrarnos a hablar de la palabra, hágase la palabra y cómo Jesús compartió esa palabra con los demás en la Galilea. En nuestra séptima visita vamos a hablar de tu voluntad. Cómo fue esa oración de Jesús en Getsemaní para hacer la voluntad de su Padre. Y finalmente en la octava, en la última visita de esta entrada, de esta estadía del hombre Dios en la tierra, vamos a hablar del Cordero y del juicio que se le hizo a Jesús antes de su Vía Crucis. En la quinta visita nos exploraremos cómo fue esa vida pública de Jesús en Nazaret con los eventos que activaron esa labor mesiánica. Nos acompañará como guía San Juan Bautista, su primo, quien nos mostrará cómo fue ese bautizo en el río Jordán. Estudiaremos pues el retiro de Jesús por 40 días en el desierto para preparar todo su proclama de lo que era el reino de los cielos y enfrentar entonces las autoridades de la época. Vamos a revivir el primer milagro, el de las bodas de Caná. Vamos a ver su confesión pública en la sinagoga de Nazaret. Y vamos a ver las acciones que tomó Jesús para entrar al templo de Jerusalén con un látigo. Esta visita nos va a acompañar a adentrarnos pues, en cómo era la estructura política y social de la época, los sacrificios, las tradiciones religiosas, etc. Pues vamos entonces a ver el choque de los dos extremos que llevó entonces al final a la condena de Jesús. Vamos a ver entonces las combinaciones de la parte química del carbono con el segundo parto de María. Vamos a hablar de las estrategias libertarias de Gandhi con el tabernáculo del Éxodo. Y vamos a conectar las esmeraldas de la parábola del buen samaritano con otros temas revolucionarios de la época. En la sexta visita vamos a hablar de la palabra. La palabra se hace carne y hace milagros y nos enseña una cantidad de cosas en la Galilea. Allí vamos a pedirle al apóstol Pedro a que nos acompañe y nos montará en su barca de pescador. Nos posaremos en la tierra prometida hace 2000 años y vamos a ver el efecto que Jesús causaba en los demás. Vamos a hablar de su descripción física, de su personalidad y algunos de los hechos que venían acompañados con las parábolas. Vamos a hablar de la esperanza en el monte de los bienaventurados. Vamos a hablar cómo la fragancia de los campos, los sonidos de los pájaros y el mensaje de amor se conecta con la vida diaria. Esta sexta visita va a integrar pues la teoría moderna de reclutamiento de top grading con la topografía del mar de Galilea. Vamos a hablar de la manera con que Frank Sinatra cantaba con las llaves del cielo y vamos a conectar la regla de oro con la metamorfosis de una mariposa. La séptima visita vamos a adentrarnos entonces en la voluntad. ¿Qué pasó en el huerto de Getsemaní para comprender esa difícil decisión de Jesús de convertirse en el Cordero de Dios? Allí nos va a acompañar el apóstol y evangelista San Juan, quien nos montará entonces en su asno de rey y así contemplar la entrada triunfal en Jerusalén. Vamos a revivir la última cena, cuál fue la traición que vivió Jesús, la incomprensión de sus discípulos y la falta de compañía en esos dramáticos momentos de pasión psíquica que lo llevó a agonía y a sudar sangre. Esta séptima visita va a integrar pues el Salmo El Buen Pastor con los temores de Sigmund Freud, la anatomía de un cocodrilo con las cartas de San Pablo y el ave fénix con la noche estreñada de Vincent van Gogh, entre otros emocionantes temas. En la octava visita vamos a hablar del Cordero y vamos a concentrarnos en el juicio a Jesús, cómo lo condenaron a muerte por blasfemo y para ello vamos a preguntarle a nuestro guía fariseo Nicodemo que nos acompañe, que nos monte en un caballo romano para así poder entrar detrás de bastidores en ese tribunal. En esa visita vamos a ver entonces la expectativa que había sobre ser un Mesías en Israel, los prejuicios que habían sobre él, el asesinato jurídico que ocurrió en ese momento y cómo al final Jesús es presentado como objeto de burla y hecho una piltrafa cual ecce homo. Vamos a finalizar admirando el noble comportamiento del Cordero de Dios durante su irregular juicio y su condición,
resaltando como una actitud inequívoca de amor hacia Dios. Esta octava visita, pues vamos a integrar la caja de Pandora con el apedreamiento de María Magdalena. Vamos a conectar la enfermedad de la lepra con la escuela hipocrática de Grecia y vamos a hablar de la envidia del Señor de los Anillos con la liberación de Barrabás. Nos vemos.